un día nos dijo, esta anécdota a algunos se la he contado, nos dijo, traed mañana, todos los que estáis aquí, ¿no? Traed una botellita con vuestro pipí. Entonces, cada día llevamos la botella del pipí y la pusimos encima de la mesa. Entonces, la señora con un bol y un palito que había cogido. Echaba el pipí de uno y hacía así, y decía, a esta persona le pasa y acertó todos los diagnósticos. Dijo que uno tenía alergia, que tenía faringitis, que no sé cuánto, con un bol, un cuenco y un palito. Eso no es magia, eso es técnica. O sea, lo mismo que cuando un profano mira una ecografía, lo que ve son sombras y tal, y un experto ve mucho detalle, pues un experto ve mucho detalle en ese tipo de cosas. Como ellos no tenían tecnología, han desarrollado los sentidos para hacer sus diagnósticos. De tal manera que no es una medicina atrasada, antigua, sino que hoy día se ha demostrado eficaz en numorencias, dolencias crónicas, y existen muchos consultorios en países occidentales, sobre todo en los más avanzados. Médicos tibetanos hay muy pocos, no es una escuela médica que produzca, hay pocos, ¿no? Pero los que están en Alemania, en Suiza o en Estados Unidos, allí va la JET, vamos que los vea el médico tibetano, porque una medicina es eficaz. Entonces, esa es una aportación. Tenemos mucho que aprender, por ejemplo, de la composición de las píldoras, de su fabricación, de su composición. Hay mucho que aprender. Espero que lo mismo que hay estudios de etnobotánica con otras culturas, con otras civilizaciones, cada día se trabaje más en ese sentido. El segundo punto que os decía son las enseñanzas. La enseñanza, el Dharma, sin que uno sea budista, le puede aportar muchas cosas. El Dharma budista expone cosas y da enseñanza y da métodos, sobre todo, en cosas como es, por ejemplo, el trabajo con nuestras emociones, cómo trabajar con emociones perturbadoras, cómo afrontar el dolor o cómo afrontar el sufrimiento, o cómo hacer frente a una serie de dificultades que cada uno tenemos en nuestra vida cotidiana, y todo eso se expone ahí. Se dice, hay una metáfora muy bonita que dice, nosotros somos seres sufrientes, por tanto somos enfermos, el Buda es el sanador supremo, y el Dharma son las medicinas, el arsenal de medicina que el sanador supremo da de manera individual y diferente a cada uno de esos enfermos. Se decía, como os comenté antes, que hay 84.000 tipos de enseñanza diferentes. No sé si la cuenta exacta, pero la tradición dice eso, porque hay 84.000 tipos de seres y de enfermedades distintas, dice la tradición tibetana, ¿no? Bien. Un ejemplo de que las enseñanzas tratan de ser prácticas es cuando habla el Dalai Lama. El Dalai Lama habla con los políticos, habla con los científicos, habla con todo el mundo. Y una costumbre que tiene es que, no sé si es cada 2 años o cada año, no lo sé seguro, se reúne con los mejores científicos a nivel mundial para entender cómo va la ciencia en estos momentos y cómo el budismo encaja en esa ciencia. Y dice el Dalai Lama, y eso no se lo he escuchado a ningún otro líder de ninguna otra religión, dice, nosotros tenemos una tradición, pero cuando la ciencia rebate algo de esa tradición, hay que hacer caso a la ciencia. ¿Había escuchado eso en alguna otra tradición? Entonces, eso da un carácter práctico, no dogmático, que es importante. Aunque fuera solamente tener ese carácter práctico y no dogmático, para cualquier cosa en nuestra vida ya habríamos aprendido bastante, ya habríamos sanado algo. Bien, os decía que otro de los puntos era trabajar el cuerpo, la palabra, la mente, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar la corporalidad? ¿Qué aporta el budismo en el trabajo de la corporalidad? Pues una de las cosas básicas es el patrón de relajación. Eso hoy día, bueno, lo conoce todo el mundo, esto parece que sí, pero no hace tantos años no lo conocía tanta gente, que las técnicas que conocemos nosotros así de relajación y tal, las más antiguas nuestras vienen del principio del siglo XX o así, y esto llevan 2.500 años haciéndolo, o sea que nos llevan una jarta por delante. Hay prácticas ancestrales budistas, como por ejemplo el yoga tibetano, el kumye. No es demasiado conocido, se ha transmitido en sitios muy determinados y de maestros a alumnos, y
Consta de una serie de ejercicios corporales con respiraciones, con mudras, con estiramientos, con práctica también a nivel mental, y yo creo también que cada día será más conocido. Hay un maestro alemán muy bueno porque está dando muchas enseñanzas por muchos sitios. Otra práctica muy importante, cada día más conocida en Occidente, el Qigong budista. Dentro del Qigong budista hay un Qigong específicamente terapéutico, hay un Qigong para la salud, para tratar enfermedades, y el Qigong budista empezó a desarrollarse con esta figura que es Bodhidharma. Bodhidharma era un monje indio que fue requerido para enseñar en China, en el monasterio Shaolin. A todos nos sonará el monasterio Shaolin por el pequeño Saltamonte, pues somos de esa quinta. Bueno, por el pequeño Saltamonte vivía donde este hombre fue a dar enseñanza. Y cuando se cuenta que estuvo 9 años, hay cosas muy curiosas y muy bonitas. Dice, estuvo 9 años meditando contra la pared sin moverse del sitio. Cuando salió de la cueva, su sombra quedó grabada en la roca. Y dice que todavía en el monasterio Shaolin se puede visitar y ver ese efecto. Una cosa curiosa. Bien. El hecho fue que cuando él empezó a ver a los monjes, se dio cuenta que los monjes estaban rígidos, entumecidos, tenían muchas enfermedades de estar tanto tiempo sentados y de mover tampoco el cuerpo. Y entonces diseñó, entre ejercicios que sabía él de la tradición hinduista y ejercicios de tradición china también, Qigong directamente significa trabajar con la energía, ¿no? Es una serie de movimientos corporales, también con respiración y concentraciones, que en el caso de él fueron orientadas a la salud. Y se cuenta que fue el que diseñó la serie que se llaman las 8 piezas del brocado, las 8 joyas. Algunos de los que estáis aquí las conocéis, las hemos trabajado. Y posteriormente otros monjes de las enseñanzas de Bodhidharma desarrollaron lo que se llama el sistema Luohan de Qigong. Les digo que todo ello son técnicas que se pueden utilizar específicamente para mejorar la salud. Y, por supuesto, el Zen y las artes marciales, derivadas también del Zen, deriva de las enseñanzas también de Bodhidharma, ¿no? Otro aspecto corporal son los mudras y otro el curar con las manos. Vamos a ver eso de los mudras. Los mudras son gestos que se hacen, se pueden hacer con cualquier parte del cuerpo, pero normalmente los más conocidos son con las manos, y que tienen una conexión, modifican el campo de conciencia. Tienen una conexión con la conciencia profunda y con niveles sutiles de la mente. Nosotros en nuestra vida diaria utilizamos mudras que tienen una energía y tienen un mensaje. Si alguien viene y tú lo haces así, ¿qué significa? Que se pare. Si vamos por una acera y un amigo nos hace así, estamos haciendo gestos con las manos que tienen un significado. Bien, pues fijaros, hay una gran cantidad de mudras, muchísimo. Este es cuando está meditando, ¿no? La pierna en posición de loto, y la mudra de concentración. Este, por ejemplo, el mudra que realizamos en los ejercicios de centramiento. Este es el mudra de la apertura del loto, el mudra también de meditación, mudra de alineamiento, mudra de enraizamiento. En las tancas tibetanas podemos ver, este mudra es el de dar enseñanza, este es el mudra de la generosidad. Y he traído esta foto aquí porque este es un mudra católico. Esa es una foto de una iglesia bizantina de Estambul. Y si vemos la iconografía católica y sobre todo bizantina, veremos que estamos... ¿No habéis visto los sacerdotes? Eso es un trabajo de mudra. Y ellos cuando lo hacen, a consagrar el pan y el vino, están haciendo algo, ¿no? Bien, pues un profesor de física francés, de física cuántica, en un congreso de medicina tibetana expuso un trabajo en el que hablaba de la modificación del campo electromagnético humano al hacer los mudras y, en consecuencia, modificación del campo de conciencia. Es decir, que esos gestos que aparentemente no tienen significado producen una transformación a nivel de la mente sutil. Otra de las técnicas que habíamos hablado es la utilización de las manos, la imposición de manos, el curar con las manos. Hoy día en Occidente conocemos mucho el Reiki japonés, ¿no? El Reiki del sistema Usui. Usui era un budista de la tradición Shingon, una tradición
que fue de China, se desarrolló en Japón. Y el sistema Chawan Reiki es un sistema tibetano específico propio. A través de una serie de técnicas determinadas y a través de las manos colocadas de un modo adecuado, pues se produce un trasvase de energía. Eso en una visión no energética del ser humano no tiene sentido. Pero si estamos diciendo, en el siglo XXI hemos comenzado diciendo, la salud tiene que entender el aspecto energético, la anatomía energética, la visión energética del ser humano, sí que tiene sentido. Y sobre todo lo que tiene sentido es constatar los resultados, ver qué es lo que pasa, y se constatan resultados de mejoría. En este caso, al ser una tradición budista, tiene mucha importancia la motivación con la que se hace la práctica. Dice que deriva del tiempo del mismo Buda, hay una historia también muy bonita, dice que Buda, cuando era jovencito, enfermó y el médico lo vio y sabiendo que era un ser especial, le dio un medicamento muy fuerte a una dosis que solamente él podía tomar. Poco tiempo después enfermó su primo Devadatta, que toda la historia del primo era de continuo celo hacia el Buda y de intentar ponerle zancadilla y eso, ¿no? Y entonces el médico le dijo, te voy a mandar este medicamento, pero tú no puedes tomarlo a esa dosis. Y entonces el primo dijo, como que este sí, yo, ¿no? Pum, y se lo tomó. Y enfermó gravemente. Y cuenta que todavía Siddhartha Gautama, no se había iluminado, vivía en palacio todavía, pero conmovido de ver al primo tan mal, pues le puso las manos y trató compasivamente de aliviar el sufrimiento, y el primo mejoró, no se murió, y de esa tradición de imposición de manos, desde el mismo Buda, arranca la tradición Chawan Reiki. Bien, hemos hablado antes de la curación por la palabra también, decía, por el cuerpo, la palabra y la mente. La curación por la palabra tiene dos aspectos, uno ya lo he dicho, ¿no? Por la enseñanza, el contenido, pero otro es el aspecto vibracional, el aspecto del sonido. Y en el aspecto del sonido, en toda la tradición oriental, hindú y sobre todo en la budista, se ha desarrollado la recitación y la práctica de los mantras. Un mantra se dice que es un sonido, es una palabra que conecta también, que produce una modificación especial en nuestra mente, pero una definición muy bonita es que un mantra es un compañero espiritual. Este es el mantra más famoso del mundo, el Om Mani Padme Hum, que curiosamente tiene todas las vocales, y es el mantra que se llama de la compasión universal, y que cuando uno no sabe qué mantra recitar, pues este vale para todo, por decirlo así. El por qué funcionan los mantras, ha habido muchas teorías al respecto, porque resulta que funciona. ¿Pero por qué funciona? Pues hay quien dice que al producir una vibración sonora en nuestro cuerpo, nuestras células están vibrando, en una frecuencia determinada entran en resonancia, se produce un fenómeno de amplificación y eso genera determinados efectos. Otros han habido teorías, ¿no? Para hablar, por ejemplo, en las investigaciones del doctor Caicedo a principios de los 90, habló de lo que llamaba 5 cajas de resonancia de los sistemas frónicos de conciencia, o sea, una cosa larguísima, pero eran cajas de resonancia en el organismo en la que percutiendo con la voz, con las vocales o con consonantes a una determinada frecuencia, pues se producían también fenómenos importantes a nivel de nuestra conciencia. Y hay investigadores, por ejemplo, americanos, ¿no? Como la doctora Borisenko, en el que han encontrado que cuando se repiten ciertas consonantes de una manera determinada, eso induce estados de relajación o induce a ciertos cambios también a nivel interior. Esto que vemos aquí es una medición de un aparato